Yo creo que estudiar acerca de Dios y las verdades que hay alrededor de Él son de las cosas que son más menospreciadas en la iglesia. Las personas a veces dicen, bueno, la teología es abstracta, la teología es poco práctica, mejor dame algo que yo sí pueda hacer, algo que yo vea todos los días. Pero yo creo que cuando nosotros nos ponemos a estudiar acerca de Dios de una manera correcta, nosotros nos encontramos un tesoro. Nos encontramos un tesoro. Lo primero que vamos a aprender acerca de la inmutabilidad de Dios hoy es lo que la inmutabilidad de Dios significa. Y esa es la definición básica que vamos a estar trabajando, que Dios no cambia ni en su ser, ni en sus promesas, ni en sus propósitos, ni en sus atributos. Y vamos a empezar diciendo que Él es inmutable en su ser. ¿Okay? Como vimos hace algunos días, la gran diferencia entre Dios y las criaturas es que Dios es. Las criaturas siempre llegan a ser. ¿Se acuerdan que hablábamos de los filósofos estos antiguos? Dios no llega a ser Dios, Dios siempre es Dios. Dios es en la absoluta plenitud de la palabra, lo que significa que Él no llega a ser más fuerte, Él no llega a crecer, Él no llega a evolucionar, no se hace más inteligente, no se hace más sabio, no está aprendiendo. Dios siempre es en la perfección de su ser y nunca cambia. De hecho, eso fue lo que Dios dijo en Malaquías 3:6. Dice el texto, yo Jehová no cambio. Dios es el único en el universo que puede decir eso, porque todo lo demás, incluyendo el universo mismo, siempre está cambiando. Siempre está cambiando. El universo se expande, las estrellas inmensas de nuestro universo se están consumiendo, las galaxias también, nuestro planeta también, nosotros, no importa si es la cosa más grande que existe en la creación o si es el microorganismo más pequeño, todo es sujeto de cambio todo el tiempo. Para nosotros es tal vez un poco complejo pensar en algo que en realidad no cambia para nada, porque desde nuestra experiencia siempre estamos cambiando y siempre vemos eh, que las cosas son distintas, pero para Dios no. Dios no se deteriora, Dios no mejora, no se debilita, tampoco se fortalece. Dios siempre es de la misma manera, todo el tiempo, todo el tiempo. Y de hecho, eso fue lo que nosotros leímos hace ratito en el Salmo 102, ¿recuerdan? Decía el Salmo 102 del 25 al 27, desde el principio tú fundaste la tierra, este es Dios, y los cielos son la obra de tus manos, ellos perecerán. Cosas que nosotros siempre hemos visto tan iguales, como la tierra y el cielo. Siempre los vemos así como si no cambiaran. Ahí siempre están, no se mueven, ahí siguen. Dice ahí, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido. Yo no sé cuánto ustedes tardan en tirar una prenda de ropa que dicen, no, hasta ya está viejita. La verdad, unos años, por lo menos en mi caso, unos años que dices, no. Si quieres hacerte de ella, pues ya no te quieres. Sí, todavía está bien, no te queda, pero ya la quieres deshacer. O si a ustedes les gusta tener su ropa muy bien cuidada y ya la ves así como que ya se anda chafeando, ya la dejas. La dejas o la vendes. Dice ahí, como un vestido se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero ¿qué? Pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Dios siempre, 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 siempre es el mismo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. No hay nada de Él que mejore, no hay nada de Él que se fortalezca, no hay nada de Él que se haga mejor de lo que ya es. Y eso es algo que nosotros debiéramos de meditar profundamente. El pastor Arthur Pink, en uno de sus libros acerca también de la inmutabilidad de Dios, dice, su poder nunca puede disminuir, ni su gloria desvanecerse. Ni su gloria desvanecerse. Hay cosas que llaman nuestra atención
y que tú dices, híjole, esto está bien padre, pero conforme va avanzando el tiempo, como que ya pierdes el interés, ya no está tan padre, ya hay otras cosas que son mejores. En el caso de Dios no pasa así. Su gloria siempre, siempre es brillante. Él nunca cambia, Él permanece siendo el mismo. Pero lo segundo, aparte de que dijimos que Dios es inmutable en su ser, dijimos que Él es inmutable en sus propósitos. ¿Y eso qué significa? Bueno, inmutable es que no cambia. Eso significa que Dios no cambia lo que Él ha determinado hacer. Y aquí es donde dicen, espérate, muchas personas, porque dicen, hay textos en la Biblia donde dice que Dios se arrepintió de hacer cosas. Entonces, ¿cómo los cristianos pueden pensar o creer que Dios es inmutable en las cosas que Él determina hacer y de repente la Biblia dice que Él se arrepintió? Nosotros tenemos un versículo ahí en Génesis 6:6 donde dice, y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre. Hay muchos versículos así en la Biblia, hay bastantes, en los que parece que Dios está a punto de hacer algo y de repente cambia lo que va a hacer. Donde Dios anuncia que hará algo más y de repente lo cambia y la Biblia dice que se arrepiente o que no lo hizo. La Biblia nos enseña así, entonces tú dices, entonces, si Dios no cambia, ¿cómo entonces ahí se arrepiente y cambia lo que iba a hacer? Bueno, la Biblia una y otra vez nos enseña a nosotros de Dios en términos humanos. Fíjense que durante la cena he estado intentando enseñarles a los muchachos cosas acerca de Dios y de cómo es. Y lo primero que les enseñé es que Dios es espíritu. Y me decía Jovi, ¿eso qué? Le digo, bueno, que tú tienes que entender que Dios no es como tú. Tú eres un ser humano. Él es espíritu. Él es completamente diferente a ti. Él es un espíritu infinito. Tú eres un ser humano que tiene límites. Entonces, la Biblia constantemente, una y otra vez, nos habla acerca de Dios en términos humanos. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Él ve con sus ojos. Él no tiene ojos porque es espíritu, pero la Biblia nos dice que Él ve. La Biblia nos habla acerca de su poder como si fuera su mano, de su brazo derecho. La Biblia dice que Él pone a sus enemigos como el estrado de sus pies. Y la Biblia constantemente habla acerca de cosas que nosotros los seres humanos podemos entender y relacionar y saber lo que significan. ¿Estamos bien? Entonces no es como que literal pone Dios allí a los enemigos y les pone los pies encima. Nosotros no entendemos que eso no es así. Entendemos que Dios vence a sus enemigos. Y que estos enemigos en su orgullo, que quisieron pelear con Dios, pues terminan obviamente humillados y derrotados. Y por eso nosotros entendemos que los pone como el estrado de sus pies. Pero no funciona así tal cual. O sea, la Biblia nos enseña en términos humanos. Y nos enseña en términos humanos porque esa es la única manera que nosotros tenemos de entender. No podríamos entender de otra manera. Dios lo hace así. Entonces, cuando la Biblia habla así de que Dios se arrepiente, no significa que Dios haya cambiado, sino que algo que creó cambió y expresa su sentir con este tipo de palabras. Déjenme les doy un ejemplo. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 11, se nos enseña acerca de una historia de cuando Saúl desobedece a Dios, cuando iban a destruir una ciudad, y Saúl desobedece y Dios se comunica con Samuel y le dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Esas palabras que empiezan ahí que dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey, en otras versiones lo traducen como, me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey. Dice, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche.
Entonces nosotros vemos ahí Es que no es igual pesar que arrepentir. ¿O sí? pesar, pues así como que, ay, yo hubiera querido mejor no. Es como cuando tú dices, alguien te pide ayuda y dices, sí, yo te ayudo. Y luego se te juntan las cosas y te pesa y dices, híjole, ¿para qué le decía? ¿Me explico? Pero entonces como que sí es arrepentimiento, ¿no? Tiene que ver con. Pero miren, aquí está esta parte y en el mismo capítulo 15, en el versículo 11, nosotros leemos, en el versículo 29, si ustedes me acompañan, por favor, dice así: además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. En el mismo capítulo nosotros encontramos una aparente contradicción, pero la verdad es que no es así. O sea, lo que pasó es que algo cambió en las criaturas y Dios habla de esta manera para mostrar cómo Él se siente. De hecho, Él ni siquiera también se siente como nosotros nos sentimos. Dicho de otro modo, cuando leemos que Dios se arrepiente, entendemos no que algo de sus propósitos cambió, sino que algo cambió en la relación presente que hay entre Dios y sus criaturas. Y por eso Dios obra de manera distinta. Déjenme darles otro ejemplo. Por ejemplo, en Jonás. En el libro de Jonás, en el capítulo 3, en el versículo 2, ustedes saben la historia de Jonás, ¿verdad? Que Dios lo manda a una ciudad que se llama Nínive a predicar. ¿Y qué tenía que predicar? Dios le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad de camino un día y predicaba diciendo, este es el mensaje que Dios le dio a Jonás, ¿ok? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Ok? Esa es la predicación de Jonás. Ustedes saben cómo termina la historia. En el mismo capítulo, en el Jonás 3, en el versículo 10, dice que vio Dios que los ninivitas se arrepintieron y proclamaron un ayuno y no nadie comía y estaban pidiéndole perdón a Dios. Y Dios vio lo que ellos hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En realidad no es que Dios cambie en el sentido de que sus propósitos eternos cambien. Lo que pasó es que hubo un cambio en su criatura y Dios responde a ese mismo cambio. Se los explico de esta manera. Que Dios actúe así no va en contra de su naturaleza, porque Dios es justo y misericordioso al mismo tiempo. Entonces, si Él declara que va a hacer algo con justicia, eso no anula su misericordia tampoco, y Dios siempre obra con santidad. Entonces, estas cosas no son contrarias la una de la otra, ni tampoco son contrarias a la naturaleza de Dios. Pero lo que nosotros sí vemos es que a pesar de los cambios de las criaturas, Dios es así, como dijo Job en Job 23:13. Si Él determina, dice ahí, una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Entonces, si Dios ha determinado hacer algo, y si Dios es un Dios omnipotente y omnisciente, entonces, ¿quién lo va a hacer cambiar de opinión? ¿Quién lo va a hacer cambiar de opinión? Los propósitos de Dios no se alteran en lo más mínimo, sus propósitos eternos. Nosotros llegamos a cambiar de opinión ¿cuándo? Cuando vemos que somos incapaces o cuando vemos que no pudimos proveer todo lo que nosotros, prever todo lo que iba a pasar. Cuando nosotros hacemos un compromiso y vemos que de verdad no lo vamos a poder cumplir, decimos, ¿sabes qué? Mejor no.
Cuando nosotros vamos de viaje y de repente se poncha una llanta o tenemos algún accidente y no podemos llegar, ni modo, tenemos que cambiar de opinión y tenemos que cambiar los planes. Pero Dios no tiene ni falta de poder, ni falta de conocimiento, porque Él es todopoderoso y Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Por tanto, Él nunca tiene que hacer ajustes a sus planes, pero Él sí responde con misericordia al cambio de sus criaturas. O Él responde con justicia al cambio que hubo en sus criaturas. Cuando nosotros decimos que Dios no cambia, no queremos decir que Dios es estático. O que Dios es estoico. ¿Entendemos eso de estoico? Que no se inmuta por nada, que no tiene emociones, que le da lo mismo una cosa que otra. Al contrario, Dios es un Dios dinámico, Dios es un Dios que hace que la historia suceda, Dios es el que produce todos los cambios de la historia humana y del universo entero. No estamos diciendo que Dios está así impávido, inmóvil. Simplemente estamos diciendo que Él no cambia en su ser. Él no cambia en su ser. Dios en sus decretos es tan sabio que dice el Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Algo que leí una vez en un libro es que la sabiduría de Dios es tal cuando Él decreta algo que la misma palabra de Dios lo llama el consejo de Jehová. El consejo de Jehová, dice el Salmo 33:11, permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón, ¿por cuánto? Por todas las generaciones. Él no cambiará. Él no cambiará. De hecho, ahí en Hebreos 6 nosotros aprendemos acerca de la inmutabilidad de su consejo, ¿lo ven? Y fíjense como dice aquí Hebreos que Dios trata con sus criaturas. Dios queriendo mostrar abundantemente a los herederos de su promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿qué hizo? Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, nosotros tengamos ¿qué? Un consuelo fuertísimo, fortísimo, y nosotros tengamos esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, Dios que no miente, promete algo y después, para hacer que esa promesa sea más fuerte, jura por sí mismo. Para que por dos cosas que nunca cambian, nosotros aprendamos a tener consuelo y esperanza. Entonces, si los propósitos de Dios no cambian, yo les tengo una pregunta. Si Dios ya dijo lo que va a hacer, ¿valdrá la pena que nosotros oremos? Si Dios ya dijo y si Dios ya determinó, ¿valdrá la pena que nosotros oremos? La oración cambiará las cosas. A veces, cuando nosotros pensamos en esta parte de la inmutabilidad de Dios, decimos, bueno, pues si Dios ya dijo, entonces, ¿cuál sería el punto de que yo ore porque suceda algo? Por ejemplo, si Dios ya determinó el curso de la historia, como aprendimos hace unos días, que en Él nos movemos, somos y existimos, en Él estamos. De hecho, Hechos también dice que Él delimitó los límites de nuestra habitación, dónde vamos a vivir y dónde vamos a estar y hasta dónde, qué parte del tiempo. Entonces, ¿valdrá la pena que yo ore por ejemplo, vivir en otro lado? ¿O por vivir más tiempo? ¿Cambiará la oración las cosas? Bueno, nosotros tenemos que entender que la oración sí cambia las cosas, pero tenemos que aprender cómo las cambia. Sí las cambia
Y de hecho, Dios usa muchas veces la oración como un medio secundario para hacer que cosas sucedan. Dios no nada más nos llama a orar, es un mandato que oremos. En la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 17, dice: oren sin cesar. Ese es un mandamiento. Oren. ¿La oración del justo puede mucho? Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Pero lo que yo creo que la oración no hace es cambiar lo que Dios en su sabiduría eterna ha decretado desde el principio y hasta el fin. Sí cambia cosas. Miren, ¿cómo les explico? Cuando yo estaba en la escuela, todos los días tenía que hacer una planeación. Bueno, sí, todos los días tenía que hacer una planeación y cada semana. Entonces, yo veía, por ejemplo, que a veces mis alumnos tenían problemas con ciertas cosas de las matemáticas o del inglés. Y yo tenía que sentarme un rato, ponerme a pensar, ¿cómo les voy a enseñar, por ejemplo, a usar verbos auxiliares, ¿no? En inglés, que a veces son difíciles de comprender. ¿Cómo voy a hacer yo para poder enseñarles a identificar un adjetivo o un adverbio? Y así estaba yo pensando. Entonces, a veces mis planes no salían como yo resultaba. Para nada. Salían mal, yo salía frustrado, los muchachos salían frustrados. Y entonces yo iba con mi jefa, que es muy inteligente. Decía: oiga, Miss Cristi, ayúdeme, por favor. Ya se me secó el cerebro, la verdad ya no sé qué más hacer. Ya le moví por acá, le moví por acá, le moví por acá. La verdad es que no hay respuesta. ¿Cómo le hago? Y ella me decía: ¿y no se te ha ocurrido hacerle así? Y entonces mi ardillita empezaba acá y me decía: pues sí, tienes razón. Algunas otras veces iba con maestras más experimentadas que yo y me decían: oye, ¿por qué no intentas esto? ¿O por qué no intentas lo otro? O cuando veían mi plan me decían: ¿sabes qué? Te estás olvidando de hacer ABC. Cuando nosotros pensamos en que nuestra oración pudiera llegar a cambiar lo que Dios ha determinado, ¿no creen que nos veríamos algo más o menos así? Oye, Dios, ¿no crees que se te pasó revisar esto? Oye, ¿ya te diste cuenta que esto está pasando? Sería un poco, no sé, parece hasta ridículo, hasta parece gracioso que nosotros vayamos con Dios y le digamos en oración: Señor, mira esto, ¿no has puesto atención a lo que está pasando? ¿Por qué no mejor lo intentas así? La verdad es que no es así. Yo creo que la oración sí cambia las cosas. Y saben que yo en lo personal creo que lo que primero cambia cuando yo oro es mi propio corazón. Mi propio corazón, para que yo responda a los planes de Dios de la manera correcta. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema de que por nosotros pidamos por la sanidad de alguien. Si alguien está enfermo y oye, vamos a orar por él. La Biblia dice que oremos por los enfermos, vamos a orar por él. Mi pregunta es: ¿vamos a orar porque Dios lo sane o qué? Pero ¿y si Dios no lo quiere sanar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya no oramos? Lo que sucede y lo que ha pasado es que algunas personas, por ejemplo, conocí a una hermana, se llamaba... no me acuerdo cómo se llamaba. Pero sí me acuerdo mucho de su esposo, era el hermano Juan. Y el hermano Juan, pues ya tenía a su esposa muy, muy malita. Ella en algún punto ya no oraba tanto porque Dios la sanara, sino para que Dios le ayudara a poder honrarlo en la situación en la que ella estaba. Y cuando fue su funeral todos decían: no, ir a la cama de la hermana era ver una persona en paz, alegre, sí enferma, pero no amargada. Y que estaba ahí compartiendo de Jesús con otras personas que llegaban al hospital muy tristes.
Yo por eso creo que cuando nosotros pensamos en lo que Dios ya ha determinado hacer, a veces no sería lo mejor lo mejor como de que querer cambiar lo que Él ha dispuesto, sino que nuestro corazón responda de la manera adecuada a lo que Él va a hacer. Eso es lo que yo siento que la oración cambia. No aceptar la voluntad. Uh-huh. Algo muy similar a lo que el Señor Jesús hizo en el huerto de Getsemaní. Uh-huh. Padre, si es posible de mí que pase esta copa, pero que no se haga como yo quiero, que se haga lo que tú quieras. Eso yo siento que es una respuesta súper y una oración donde nosotros podemos ver completamente la naturaleza humana del Señor Jesús, respondiendo a lo que Dios desde la eternidad había dispuesto ya, que era su muerte. Uh-huh. Yo siento que a veces cuando nosotros sufrimos o luchamos con algo o estamos en una situación compleja, lo primero que le decimos a Dios es: sácame de aquí. Yo no quiero esto. No quiero esta temporadita que has dispuesto para mí. Me duele esto. No quiero estar en esta circunstancia. Sácame y sácame pronto. Pero no necesariamente tiene por qué ser así. Tal vez lo mejor que podríamos hacer sería orar como la esposa del hermano Juan y buscar que nuestro corazón responda adecuadamente a lo que Dios disponga para nosotros. Sea en bendición, o sea en sufrimiento, sea en alegría o en tristeza. Lo que cambia la oración inmediatamente, desde mi experiencia y desde lo que yo aprendo en la Biblia, es que cambia nuestro corazón. Cambia nuestro corazón y la manera en la que nosotros respondemos a Dios. Entonces Dios es inmutable en su ser, es inmutable en sus propósitos, y Dios también es inmutable en sus atributos. Su carácter es el mismo, hoy, mañana, pasado, por los siglos. Por decirlo de algún modo, lo que Él fue al inicio de la eternidad, sigue siendo, con la misma fuerza, con el mismo vigor, con el mismo brillo, con la misma gloria. Y eso es lo que hace a Dios tan genial y tan digno de nuestra confianza. Él no es como yo, Él no es voluble, Él no es inestable, Él no es variable, su poder no se ha reducido, su sabiduría sigue siendo infinita, su justicia siempre es perfecta, su amor es eterno, su misericordia es para siempre, su autoridad es indestructible, su verdad es inmutable. Todas esas cosas permanecen siempre siendo las mismas. Y qué bueno que siempre sea el mismo, porque sus propósitos permanecen, porque su palabra es segura, porque su voluntad es consistente. Qué bueno que sea así, porque eso entonces hace que yo esté seguro. Muchas veces en la Biblia se habla acerca de Dios como si fuera una roca. Como si fuera una roca que está ahí, grandota, en medio del mar, con todo moviéndose, con las rocas golpeándola, con el viento soplando fuerte. Todo alrededor está cambiando. Pero la roca permanece firme e inamovible. Muchas veces la Biblia habla acerca de Dios como si fuera una roca. Y yo creo que precisamente ver la inmutabilidad de Dios en un mundo que cambia tanto, en mi propia vida que cambia tanto, mis circunstancias, incluso mi propio carácter, mis acciones, mi fuerza de voluntad que también es súper voluble, nos ayuda a ver el valor de lo que la inmutabilidad de Dios tiene para nosotros. Casi siempre les hablo de Charles Spurgeon, pero esta vez quiero decirles algo que dijo su esposa. Ella se llamaba Susana. Susana Spurgeon dijo: la triste inconstancia de la criatura nos revela con más claridad la inmutabilidad de aquel que nos ha amado desde la eternidad.
Nuestra inconstancia nos enseña cuán bueno ha sido Dios y cuánto amor Él tiene para nosotros. Y Él es así. Él no cambia. Dice ahí el versículo que tenemos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Él no cambia nada, ni siquiera una sombra de variación. Entonces, qué alegría tan profunda debiera de producir en nosotros saber que no importa lo inconstante que sea yo, ni lo fluctuante que sea yo, ni lo débil que sea yo, Él sigue siendo el mismo. ¿De cuánta ayuda nos haría esto cuando nosotros somos probados y pasamos por tiempos difíciles y duros? Cuando nosotros nos equivocamos y pecamos también. Saber que Dios es inmutable también es ánimo para nuestra vida cristiana, porque si Él es el mismo, entendemos que el tiempo a Él no lo ha afectado para absolutamente nada. A nosotros sí nos afecta el tiempo, nos afecta muy gacho. Nos empiezan a doler cosas, nos cansamos, nos empieza a doler, nuestra fuerza decae, nuestra inteligencia decae, nuestra memoria decae, nuestros ojos decaen, nuestro oído decae, todo lo que éramos va para abajo, pero Él no. A Él no lo afecta ni nuestra cultura perdida y malvada, ni nuestra modernidad, ni nuestra ciencia, ni nuestra tecnología, ni nuestras ideologías perversas que tenemos ahorita. Dios no ha dejado de ser Dios y Él no es menos Dios. Él sigue siendo Dios, tan brillante y lleno de majestad como siempre lo ha sido. Él es el mismo de antes. Él sigue siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El mismo Dios de Moisés y de David. A veces las personas me dicen, híjole, a mí me hubiera gustado, ¿no?, vivir con Dios lo que pasó, por ejemplo, Moisés. Le digo, ¿por qué no? O sea, ponle que no abras el mar, pero Dios sigue siendo el mismo. Una de las cosas más grandiosas de Moisés, para mí, es que la Biblia dice que él tuvo comunión con Dios cara a cara. ¿Y saben qué? Tal vez tú vas a decir, no, nosotros, ¿cuándo vamos a ver el mar? Nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Nosotros podemos ver al Salvador, el que Moisés quiso ver. Nosotros lo podemos ver, nosotros podemos ver a Jesús, nosotros tenemos su palabra. Nosotros tenemos muchas más cosas. De hecho, una vez el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré a ustedes otro consolador, un consolador que es de la misma clase que yo. Les conviene que yo me vaya. Y a veces nosotros pensamos que los milagros terrenales, las cosas materiales son las que de verdad importan. Pero la verdad no. Si Dios es el mismo, entonces yo tengo el privilegio de caminar con el mismo Dios con el que caminó a David y Jefté y todos los héroes de la fe de Hebreos 11. Porque la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, dice Hebreos 13:8. Él es el mismo. Y si tú vas a Él y te vuelves a Él como Zaqueo lo hizo, como Mateo lo hizo, como Pedro lo hizo, como la mujer esta sirofenicia que le gritaba, Señor, ten compasión de mí, que tenía a su hija atormentada. Si tú vas a Jesús como todas esas almas cansadas y cargadas y afligidas del Nuevo Testamento, ¿sabes qué va a pasar? Exactamente lo mismo, porque Él sigue siendo el mismo. Él va a llenarte. Él dijo, yo soy el pan de vida.
El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso lo dijo en Juan 6:35. Si tú vas a Él, de la misma manera en la que todos en el Nuevo Testamento lo hicieron, tu experiencia será la misma. Él te dará vista como lo hizo con los ciegos, Él te alimentará como lo hizo con los hambrientos, Él calmará el mar como lo hizo con sus discípulos, te perdonará como perdonó a esa mujer avergonzada que encontraron en adulterio y que pusieron ahí en media plaza para exponerla. Te dará vida como lo hizo con todo aquel que creyó en Él. Jesús sigue siendo el mismo. Pero esto también tiene una seria advertencia para los que viven lejos de Dios, para los que viven como quieren, para los que viven para sí mismos, para los que viven ignorando a Dios y su palabra, a los que su gloria no les importa. Y esta es la advertencia, que si ellos no se arrepienten de su maldad y creen en el Señor Jesús, no importará cuánto le rueguen en el día del juicio, ni cuánto lloren, ni cuánto pidan misericordia, Dios no va a cambiar lo que Él ha dispuesto. No lo va a hacer. Él no va a ignorar su palabra. Él no va a eliminar sus amenazas ni sus promesas. Y Él prometió esto: yo procederé con el furor. Furor viene de furia. Yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Gritarán a mis oídos con gran voz y yo no los oiré. No importa cuánto rueguen, cuánto lloren, cuánto griten, Dios no va a negarse a sí mismo. Él no va a satisfacer a las personas que aman su pecado. Él odia el pecado y Él no cambia. No lo va a cambiar. Lo que Dios odiaba hace 5,000 años lo sigue odiando. No se hizo más tolerante porque nuestra cultura se hizo más progresista y más pecadora y más malvada. Ni porque celebre más el pecado, ni porque considere el pecado una cuestión de orgullo. Pero Dios, que es bueno, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. El llamado para todos aquellos que han o que permanecen sin arrepentirse es: arrepiéntanse y crean en el Señor.